Paz inverencial, buenas noches para todos los hermanos que nos escuchan en Colombia, en América Latina y en otras partes del territorio o de los diferentes continentes, en Europa, en Asia, en África, en algunas partes, en algunos países nos están escuchando y de cuando en cuando nos dan esos avisos. Vamos a continuar hoy hablando sobre el tema del Instituto de la Caridad Universal, que es la caridad universal. Y como bien sabemos nosotros, la caridad universal tiene que ver mucho con el despertar de la conciencia. Si nosotros no despertamos conciencia, nos va a quedar muy difícil hacer una caridad consciente. Vamos a hacer una caridad mercantilista o una caridad que está sujeta a las mismas prácticas de antes, donde las gentes simplemente están haciendo esfuerzos muy comunes de otorgar a las personas ayudas en orden de comida, en orden de ropa, en orden de medicinas, etcétera, etcétera. Y no es que estemos en contra de esta práctica que me parece supremamente valiosa para servirle a los hermanos, al prójimo nuestro. Pero si nosotros no optamos por el camino de encontrar la verdadera fuente de orden ideológico, de orden dialéctico, que nos lleve a entender, a comprender por qué deberíamos servirle a la humanidad, por qué debemos sacrificarnos por la humanidad. El maestro Samael, en una cátedra especial allá en la Ciudad de México, expuso un tema muy largo sobre esta situación y nos empezó hablando sobre el sacrificio por la humanidad. Y él nos dice que Jesús el Cristo dijo que en que os améis los unos a los otros, probaréis que sois mis seguidores. Dice el maestro, mas no sería posible cumplir con este precepto crístico en tanto continuemos dentro de nosotros con los yoes del resentimiento y el amor propio. Cita pues dos agregados psicológicos supremamente terribles: el resentimiento, que es de lo más grave que puede ocurrirnos a nosotros, y el amor propio. El amor propio a veces nos deja actuar sobre la caridad universal, porque él estira pecho, como se dice, cuando alguien hace estas labores en forma de amor propio. Pero es más grave cuando viene el resentimiento. El resentimiento es un agregado psicológico que está derivado de la ira, que es el padre de ese agregado. ¿Por qué? Porque tiene también otros continentes como son el odio, la revancha, etcétera, etcétera. Aquí el maestro nos dice lo siguiente: el yo del resentimiento, del deseo revanchista, siempre ha originado en el mundo grandes fracasos. Ahí lo tenemos claramente nosotros. El tercer factor es el sacrificio por la humanidad. Es necesario amar a nuestros semejantes. Oiga bien, amar a nuestros semejantes es necesario. Cualquiera de nosotros podría decir que ama a sus semejantes porque le dio una limosna, porque le dio un consejo o porque simplemente tuvo compasión de él, pero no lo ayudó o lo ayudó una vez y nada más. Aquí hay que entender esa famosa frase de ese gran maestro chino, padre del confucianismo, Confucio, quien decía que si se le da de comer una vez si se le da una comida al hombre, se le da de comer una vez, pero si se le enseña a pescar, se le hará de comer siempre. Dicho de otra manera, si se le da un pez a un hombre, se le da de comer una vez, pero si se le enseña a pescar, se le dará de comer siempre. ¿Eso a qué nos invita esa reflexión? A que debemos es instruir, enseñar, tratar de buscar la manera de que las gentes aprendan
a obtener el sustento propio mediante algunos factores especiales. Lamentablemente, cuando las gentes emigran a las ciudades del campo emigran a las ciudades, pues se ven enfrentados a cosas muy difíciles y muy duras, porque en las ciudades no hay esa recepción de las gentes para ayudar y servir a una persona. Le dan una limosna o le podemos dar una comida o le podemos dar un vestido, pero él sigue siempre sustentándose de esa generosidad que algunas personas puedan tener. De manera que esa no sería una caridad consciente. Allí no habría manera de manejar eso. Y por eso nosotros tenemos que aprender claramente que esta enseñanza que se imparte los miércoles sobre el Instituto de la Caridad Universal, pues tenemos que tratar de entender que desde aquí podemos enseñarle a la gente o decirle a la gente cómo deberíamos de avanzar más en este proceso. Para eso necesitamos formar líderes que de verdad sientan el amor por la humanidad. Dice el maestro que el tercer factor es el del sacrificio por la humanidad. Y nos repite que es necesario amar a nuestros semejantes. Pero dice él que el amor hay que demostrarlo con hechos concretos, claros y definitivos. Ahí estábamos en lo que estábamos conversando con ustedes sobre la necesidad de demostrar el amor. No basta decir que amamos a nuestros semejantes, no. Hay que demostrarlo con hechos. Hay que estar dispuestos a subir al ara del supremo sacrificio por la humanidad. Hay que levantar la antorcha de la sabiduría. Aquí hay una bonita forma de darle mucha enseñanza a la gente y es compartiendo las fundamentaciones de lo que es el verdadero saber, la sabiduría infinita, y eso lo tenemos que hacer. Dice entonces, hay que levantar la antorcha de la sabiduría para iluminar el camino de otros. Hay que estar dispuestos a dar hasta la última gota de sangre por todos nuestros semejantes, con amor verdadero, desinteresado y puro. Ahí está. Ahora nos queda la tarea de indagar, de investigar y de probarnos a sí mismo si de verdad conocemos el amor verdadero, el amor puro. Esa sería una gran tarea que todos los estudiantes de esta enseñanza gnóstica deberíamos de hacer. Y así es, de esa forma, podríamos ayudar mucho a la humanidad. De manera que el tercer factor de la revolución de la conciencia es el sacrificio, muy claro dice el maestro, por nuestros semejantes. Nacer, morir y sacrificarnos por la humanidad. Escuchen bien. Nacer, morir y sacrificarnos por la humanidad son los tres factores que nos convierten a nosotros en verdaderas encarnaciones del Cristo cósmico. Siempre se ha explicado durante la existencia que llevamos en este trabajo por las redes generales sobre la necesidad de un cambio revolucionario, sobre la necesidad de formar dirigentes sociales que verdaderamente se instruyan y vivan una ética revolucionaria. Y esa ética revolucionaria solo es posible mediante una psicología revolucionaria. Y la psicología revolucionaria solo es posible mediante la práctica, la vivencia, el verdadero ejemplo con los tres factores de la revolución de la conciencia. Ese sí sería el verdadero cambio, el cambio radical. Nos dice el maestro, esos tres factores nos vienen a convertir en dioses, aunque tengamos cuerpos de hombres. Claro, la persona que integra estos tres factores y los vive, pues obviamente va a recoger los frutos de ese proceso. Esos tres factores vienen a hacer de nosotros algo distinto. Nos transforman en deidosos,
en dioses inefables, Elohines, daimones, etcétera, etcétera. Todos estos títulos se pueden adquirir, pero partiendo de la base de que seamos serios practicantes de estos tres factores de la revolución de la conciencia. Dice muy claro, si nosotros trabajamos o trabajáramos con el primer y segundo factor, el nacer y el morir, pero no amáramos a nuestros semejantes, no hiciéramos nada por llevar la luz del conocimiento a otras gentes, pueblos y lenguas, caeríamos en un egoísmo espiritual muy refinado que nos impediría todo avance interior. Pues si solamente nos preocupamos por nosotros y nada más que por nosotros, olvidándonos de tantos millones de seres que pueblan el mundo, incuestionablemente nos autoencerramos en nuestro propio egoísmo. Miren ustedes que esta lectura que acabo de hacer es definitiva. Pues si solamente nos preocupamos por nosotros y nada más que por nosotros, olvidándonos, dice aquí el maestro, olvidándonos de tantos millones de seres que pueblan el mundo, incuestionablemente nos autoencerramos en nuestro propio egoísmo. Encerrarse en nuestro propio egoísmo es una de las características de esta sociedad. No lo podemos negar y eso no es porque nosotros lo diagnostiquemos, es porque en la práctica cotidiana en que vive la sociedad es así. La sociedad se ha convertido en una sociedad de competidores, no en una sociedad de colaboradores, de cooperadores, no en una sociedad de gente solidaria. Ahí no estamos, estamos mal. Entonces, por eso el maestro recalca aquí muy claro cuando dice, pero no amáramos, pero no amáramos a nuestros semejantes. Si nosotros trabajamos con el primer y segundo factor, el nacer y el morir, pero no amáramos a nuestros semejantes, no hiciéramos nada por llevar la luz del conocimiento a otras gentes, pueblos y lenguas, caeríamos en un egoísmo espiritual muy refinado que nos impediría todo avance interior. Mire lo grave que es eso de caer en un egoísmo llamado mal, en forma muy, diría muy baja, porque este egoísmo de que el maestro nos está hablando aquí es muy grave, porque al encerrarnos nosotros en nuestro propio egoísmo, pues obviamente nada podemos hacer por los demás. En esa forma, el yo del egoísmo no nos permitiría la iluminación. Óyase bien, el yo del egoísmo no nos permitiría la iluminación. Aquí hay un dato muy importante que el maestro nos está dando para que lo tomemos en cuenta de cuánto tenemos que hacer por amar a nuestro prójimo. El amar a nuestro prójimo implica muchos sacrificios, implica mucha solidaridad, implica pero mucha paciencia, mucha comprensión para poder amar a la sociedad. Dice, en esa forma, el yo del egoísmo no nos permitiría la iluminación. El egoísmo se puede presentar en formas sumamente refinadas. Óiganse bien esta parte, que me parece a mí de la mayor importancia también resaltarla. Dice, el egoísmo se puede presentar en formas sumamente refinadas. Hay maneras, como bien lo dice el maestro, muy refinadas del egoísmo, pero mucho. Y hay que eliminarlas. Esas formas refinadas las tenemos que eliminar. En tanto tengamos egoísmo dentro de nosotros mismos, pues la iluminación no será posible. Vean ustedes entonces lo delicado que es esto de no darnos cuenta cómo estamos procediendo. Si nosotros revisamos
nuestros estados interiores en el momento de entrar a hacer una práctica sobre el sacrificio por la humanidad, que se traduce en caridad universal, que se traduce en ayudas ideológicas, por supuesto, de enseñarles el conocimiento de esta doctrina. El egoísmo se puede presentar en formas sumamente refinadas y hay que eliminarlas. En tanto tengamos egoísmo dentro de nosotros mismos, pues la iluminación no será posible. Sacar el egoísmo de nuestras entrañas psicológicas es su tarea, yo diría, supremamente necesaria y fundamental y urgente. Pero, ¿qué hacemos si nosotros ni siquiera reconocemos que somos egoístas? Y si no reconocemos que somos egoístas, por la forma refinada como ese egoísmo se manifiesta, entonces, ¿cómo es que podemos ayudar y servir a la humanidad? Muy difícil. El egoísmo está formado por múltiples yoes dentro de los cuales se halla enfrascada la conciencia. Cuando se habla de egoísmo, se está usando un gentilicio para significar que son muchos los yoes, son muchos los egos, son muchas las manifestaciones del ego, y por eso se habla de egoísmo. Entonces, el maestro nos dice que el egoísmo está formado por múltiples yoes, dentro de los cuales se halla enfrascada la conciencia. Ya eso la mayoría de nosotros los estudiantes gnósticos lo sabemos. Sabemos que tenemos una conciencia embotellada por el agregado psicológico y que esas partes de la conciencia están diseminadas y cada agregado tiene una partícula de esa conciencia. Y por esa misma razón es que muchos de nosotros nos equivocamos cuando no somos capaces de detectar que se está manifestando en nosotros, primero, ese egoísmo múltiple. Segundo, el egoísmo como tal. Es decir, las cosas que solamente queremos que sean para nosotros. Y como si esto fuera poco, también tenemos que notar la astucia, la forma refinada como opera este egoísmo. Y el egoísmo en general, o los yoes en general, lo que hacen es mantener en forma muy disimulada, como lo explica el maestro, aquellas manifestaciones que se suelen tomar como sentimientos y estamos creyendo que esos sentimientos son verdaderos, son los sentimientos objetivos. Y el mismo maestro ya nos ha explicado en varias cátedras que el sentimiento que nosotros tenemos es un falso sentimiento porque es el sentimiento del ego. Entonces, por eso muchas veces ofrecemos muchas cosas que no cumplimos con ellas. ¿Por qué? Porque quien ofreció eso es un falso sentimiento. Y a él no le importa al otro día o al momento o a la hora cambiar de parecer. Es muy difícil que la gente digan algo y se mantengan en eso que dicen. De manera que, por eso, nos dice el maestro que el egoísmo está formado por múltiples yoes, dentro de nosotros los cuales se halla enfrascada la conciencia. ¿Que hay que desintegrar esa multiplicidad de yoes egoístas? Es la pregunta. Dice el maestro, es verdad. Pues si no lo hiciéramos, la conciencia continuará embotellada, estrecha, limitada, condicionada, y cualquier posibilidad de iluminación sería anulada. Óyase bien. Es increíble cómo el maestro en los 3 factores de la revolución de la conciencia habla en forma enfática y específica sobre la necesidad de la eliminación del agregado psicológico. Vean ustedes lo interesante que es esto. Muchos estudiantes, cuando están leyendo o estudiando al maestro, no caen en cuenta que el maestro le dio preponderancia fundamental y con toda la razón al morir psicológico.
Pero hay hermanos que se van por los caminos exclusivamente de la práctica de la magia sexual, o sea, del segundo factor, que yo lo llamo segundo factor, el maestro lo coloca como primero, que es el nacer. Y claro, primero es el nacer, porque como tal es el principio de germinación. Pero ¿cómo vamos a poder tener nacer si no morimos? La muerte es un nuevo nacimiento y por eso tenemos que tomar como base específica a la muerte. La muerte, tanto la muerte del cuerpo físico como la muerte mística, obviamente son dos aspectos que tienen un resultado un único, exclusivo, que es el volver a nacer físicamente y en la parte mística el nacer ya en la luz, en la espiritualidad. Miren lo interesante que resulta eso. El egoísmo está formado por múltiples yoes dentro de los cuales se halla enfrascada la conciencia. Que hay que desintegrar esa multiplicidad de yoes egoístas es verdad, pues si no lo hiciéramos, la conciencia continuará embotellada, estrecha, limitada, condicionada, y cualquier posibilidad de iluminación sería anulada. ¿Qué nos quiere decir el maestro con esto? Nos quiere decir que si nosotros no trabajamos en los tres factores de la revolución de la conciencia, la conciencia no se va a despertar, no la vamos a poder despertar y como consecuencia o secuencia o corolario vamos a seguir dormidos siempre. Esa es la triste realidad, hermanos. Sobre eso no podemos negar que estamos completamente notificados de ese gran fracaso que puede llegar a ser en nosotros. Nos agrega el maestro que nosotros debemos comprender que toda la humanidad es una gran familia. Aquí nos introduce el maestro en el concepto familia. Miren ustedes, esto de la familia es algo que cuesta un poco de trabajo entenderlo. Muchos estudiantes y en general los que hemos transitado por esta enseñanza, nos ha costado un poco de trabajo entender cuando el maestro formula esta idea de que nosotros debemos comprender que toda la humanidad es una gran familia. Esto cuesta trabajo y nosotros reducimos la familia a la gente que es allegada a nosotros en nuestros hogares o en hogares distintos, pero que tienen una relación o parentesco cercano con nosotros. Esa es la parte que nosotros llamamos familia. Así que hay que mirar esto con cuidado, hermanos, para que podamos avanzar. Nos explica el maestro lo siguiente: desgraciadamente, estamos embotellados en muchos afectos y consideramos únicamente como familia a unas pocas personas que nos rodean, lo cual es egoísmo, porque todos los seres humanos, sin excepción de razas, credo, casta, color, somos una sola familia. Vean ustedes, esa familia se llama humanidad. Ahí pues nos dejó bien claro el maestro la situación esta de qué es en realidad para la gran fraternidad universal, para los seres ascendidos, para los grandes maestros de la Logia Blanca, para el círculo consciente de la humanidad solar, qué es lo que se llama familia. Y lo que se llama familia es la humanidad no solamente del planeta Tierra, como vamos a ver, sino las demás familias en general. Si únicamente miráramos como humanos a los que nos rodean, nos rodearon desde la cuna, vamos muy mal. Si únicamente miráramos como hermanos a los que nos rodearon desde la cuna, vamos muy mal, dice el maestro.
Ahí está explicado o está escrito lo que estamos explicando. Si únicamente queremos redimir a esas gentes que se dicen nuestros familiares, marchamos egoístamente. Se hace indispensable ver en cada persona un hermano. Óigase bien, se hace indispensable ver en cada persona un hermano. Esto que digo no es por mero sentimentalismo, sino porque en verdad todos somos hermanos. Óigase bien, todos somos hermanos. No es una frase meramente sentimentalista. Esto quiere decir que el maestro no se está expresando con un concepto del ego, del falso sentimiento, no. Él se está expresando en forma consciente cuando nos entrega esta enseñanza. Se hace indispensable ver en cada persona un hermano. Esto que digo no es por meramente sentimentalismo, sino porque en verdad todos somos hermanos. No es una frase meramente sentimentalista, es real, tal como se escucha. Somos una familia, una sola gran familia. Esto lo destaca mucho el maestro, lo resalta para darnos a entender que hay que virar, hay que enfocar nuestra brújula hacia ese criterio de tener en cuenta que todos nuestros semejantes somos una gran familia. Mire que el concepto familia cercana o lo que llamamos familia lo decimos porque o habitamos en una misma casa o apartamento los que nos denominamos familia o frecuentamos esas personas que denominamos familia o nos frecuentan a nosotros. Y eso realmente se circunscribe a un rol muy escaso. Y muchas de las gentes tenemos a veces el criterio de que solo tenemos que ayudarle a los que son nuestra familia y nada más. A esos nuestros hermanos necesitamos llevarles el conocimiento, mostrarles la senda, a fin de que algún día ellos también puedan hallarla y llegar a la liberación final. Bueno, lo ideal en este mundo sería que pudiésemos guiar a la humanidad por estos senderos, por estos caminos de la transformación radical, de la liberación final, de la búsqueda de nuestro real ser interior profundo. Pues la gente diría que eso es utopismo, que eso no se puede lograr, que eso no se puede realizar. Y entonces uno se le ocurriría preguntarles, ¿y qué hay de la vida de esos grandes seres? Y no voy a hablar de santos ni de grandes maestros, voy a hablar de gente más común. Por ejemplo, citar a un Mahatma Gandhi o citar a un Martin Luther King en los Estados Unidos. ¿O qué decir nosotros de un Nelson Mandela en África del Sur? Citar a estos personajes nos da la real fundamento de que ellos sí fueron seres que amaron a sus propias sociedades y que siguieron pensando en eso hasta que se fueron de este mundo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. A esos hermanos necesitamos llevarles el conocimiento, mostrarles la senda, a fin de que algún día ellos también puedan hallarla y llegar a la liberación.